democracia. ¡Fuera el pato! 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 Recordar no es lo mismo que repensar. El 85 fue y es una realidad, y una mitología cuya irrupción registra ya 40 años. A pesar de la huella moral que ese año tiene para toda una generación, estamos en deuda en repensar el 85. Rescatarlo no solo significa revivirlo, sino entenderlo como un periodo que contribuyó enormemente a la lucha por la democracia en el país. Los que aún vivimos intensamente la vida universitaria, nos planteamos la necesidad de preparar este libro para conmemorar el 40 aniversario del movimiento estudiantil de 1985. Una idea bastante natural, sobre todo porque se respira libertad y es uno de los hechos contemporáneos más importantes en la historia de Chihuahua. La tarea la inicié buscando primero a los analistas, luego a los dirigentes, y en un primer momento se echó a andar ese mecanismo primordial de la memoria que reacciona a la invocación de los nombres. ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Qué se hizo de ellos? Y estaban Alfredo de la Torre, Patricia Ruiz Anchondo, Rubén Torres Medina, Heriberto Ramírez, Jaime García Chávez, Rodolfo Torres Medina, Arturo Rico Bobbio, Mario de la Torre, Rodolfo Acosta Muñoz, Francisco Barrio y Reyes Baeza. Siguieron los telefonazos, envíos de mensajes por WhatsApp, correos electrónicos, 3 reuniones, y se hizo evidente que existían elementos suficientes para contar otra vez el movimiento estudiantil del 85. Bastó una primera reunión con el doctor Héctor Hernández Varela y otra con Alfredo de la Torre para concluir que por lo menos ellos no solo recordaban el movimiento, llevaban 40 años pensándolo, repasando certezas, volviéndose a pasar la película una y otra vez. Las conversaciones sucesivas con otros 10 protagonistas del movimiento confirman el carácter reflexivo de todos los recuerdos. Para los propios entrevistados, este trabajo representó la experiencia fuerte. La reunión con Mario de la Torre, político de gran trayectoria priista, llegó hasta las lágrimas. El legendario vaquero, exalcalde de la Señora del Desierto, Chihuahua Capital, de 1986 a 1989, recordó su situación tan difícil al tratar de mediar en el conflicto universitario entre su hermano, el lince mayor Sergio de la Torre, entonces director de la Facultad de Contaduría y Administración, y el rector Reyes Humberto de las Casas Duarte, su apreciado compadre. Los recuerdos de Alfredo de la Torre, líder estudiantil, representante de la comunidad de Contaduría y Administración, aún están frescos. Cuando se tomaron las calles por miles de alumnos de diversas facultades y padres de familia, era impresionante la marcha por la avenida Universidad, desde el Campus 1 hasta la Rectoría. La demanda de la no reelección caló hondo en los chihuahuenses. El movimiento mantuvo la llama desde el mes de mayo a octubre de aquel 1985. Una aguerrida joven que destacaba por su elocuencia, Patricia Ruiz Anchondo, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, despuntaba como líder cuando aún la participación de la mujer en política era marginal. Patricia recuerda con respeto y admiración a Marielena Vargas, Irma Campos, Diana Álvarez, Consuelo Uranga, Josefina Cendejas, Alma Rosa Dosal, La Pata Alvidres, Lucia Castro y la Güera Aragón. El personal docente de la universidad sufrió fuertes presiones. Fueron hostigados y algunos sufrieron rescisión de contrato. Se conoció una lista de 30 docentes en la Junta de Conciliación y Arbitraje para que pasaran por sus finiquitos. Por un lado, cientos de maestros se manifestaban a favor de la reelección del rector de las casas. Por otro, con mucha valentía, otros tantos se manifestaban en contra de la reelección y presionaban a su líder sindical para tomar esa bandera. Reyes Baeza recuerda que tuvo que dormir en las bancas de las canchas de básquetbol de la Facultad de Derecho para poder alcanzar ficha y aplicar examen. Llegó un día antes desde su natal Delicias acompañado de Guillermo Márquez, 2 jóvenes llenos de ilusiones que años más tarde destacarían en la política y en el servicio público. El maestro Rodolfo Acosta Muñoz pasó a la historia como un perseguido político de 11 meses, cuando siendo rector interino lanzó aquel "yo acuso" en contra del gobernador sustituto Saúl González Herrera, acusándolo de pisotear la autonomía universitaria con la finalidad de imponer a uno de los suyos del grupo de la mafia como rector. Acosta Muñoz brincó los 11 meses más largos de su vida como director de la Facultad de Derecho y posteriormente su estrella volvió a brillar en el servicio público. Francisco Pancho Barrio,
líder de los Bárbaros del Norte, aparece en el escenario como presidente del sindicato patronal Coparmex de Ciudad Juárez. Reconoce que como estudiante de contaduría en la Universidad Autónoma de Chihuahua, era alumno de media tabla, estudiaba y trabajaba y no le gustaba la política. Más tarde, Pancho Barrio junto con don Luis H. Álvarez se convirtieron en los baluartes del movimiento democrático en el país, movimiento que alcanzó su cúspide en el año 2000 con el triunfo del panista Vicente Fox en la presidencia de la República. Heriberto Ramírez Luján, en aquellos años joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, recuerda que entre los estudiantes simpatizantes del movimiento antirreeleccionista se respiraba un aire de compañerismo, solidaridad y resistencia. Había cierta temeridad en la actitud estudiantil que contrastaba con la timidez de los maestros, por decirlo eufemísticamente. En su colaboración en este libro, Heriberto narra a detalle aquel concierto del grupo musical Esquirla en el Paraninfo Universitario, en el epicentro del movimiento universitario de 1985. Aquel joven idealista hoy es catedrático de tiempo completo y consejero universitario. Jaime García Chávez, siempre crítico del sistema político mexicano, es reconocido como uno de los más activistas pensadores de la izquierda. Tiene 1000 anécdotas, pero recuerda que en la polarización registrada en la Facultad de Derecho entre los grupos de la mafia y la antimafia, cuando fue a manifestarle que quería tramitar su titulación, recibió como respuesta: mientras esté yo aquí, en esta escuela, tú no saldrás de esta facultad. Tienes desconocidos tus estudios de bachillerato y de la carrera. A la postre, fue la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que otorgó validez a sus estudios universitarios y ahí obtuvo su título de abogado. Rodolfo Torres Medina, uno de los jóvenes valores de la política en 1985, con una noble carrera docente y logrando el consenso de los dos grupos universitarios enfrentados, fue electo rector para el periodo 1985-1988. Torres Medina, impulsado por su padrino González Herrera, hizo un buen trabajo en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Más tarde fue alcalde de Chihuahua Capital, servidor público y maestro de tiempo completo. El recorrido termina en la semblanza, 40 años después de otros protagonistas del 85. Un mosaico de nostalgias, expectativas y sueños sostenidos que en conjunto ejercen un extraño magnetismo. Atrae e irrita, se contradice, estimula y sin embargo se mueve. Después de lo que pasa aquí, después de estos triunfos del PAN, pues hay una gran animación en muchas partes de la República que seguían en el calendario electoral. Baja California, Sinaloa, Coahuila, Puebla, que yo recuerdo que fueron estados en donde hubo unos movimientos populares tremendos en la elección. Exacto, el mensaje era ese: se le puede ganar al PRI, hay las condiciones para ganarle al PRI. Entonces la gente de veras se desbordó. Porque el movimiento del 85 se motiva esencialmente por la reelección como rector del licenciado Reyes Humberto de las Casas Duarte. Un rector que había logrado hegemonía en la universidad, control interno de los propios órganos de autoridad, porque había mucho contacto con ellos, tanto con los consejeros, alumnos como maestros. Se viene la primera reelección, la segunda reelección, y en la tercera reelección, obviamente, hay un grupo de maestros y de alumnos, si no mal recuerdo, muchos de ellos de la Facultad de Zootecnia, algunos otros de Contabilidad. ¿Por qué digo particularmente estas facultades? Porque el resto de las facultades tenían muchísima cercanía y afinidad con el entonces rector que se estaba reeligiendo, Reyes Humberto de las Casas Duarte. Se agravó de tal manera que el gobierno forzó al licenciado de las Casas a que renunciara, a no ser reelecto. Un día ya muy álgido, el señor gobernador nos llamó, nos invitó, mejor dicho, a todos los directores y obviamente al rector de aquel entonces. De una forma terminante, dijo al licenciado de las Casas: tiene que renunciar. En una forma inusitada, valiente hasta cierta manera, el licenciado de las Casas le dijo:
usted no me eligió, señor gobernador. Quien me eligió fue el Consejo Universitario. Estábamos en la casa de auxilio particular del gobernador. Y le dijo, permítanos dialogar entre nosotros. Nos dejó solos el señor gobernador y preguntó el licenciado de las Casas a cada uno de los directores, que éramos 12, si estaban a favor o en contra de que nuevamente se postulara como rector. Después de mucho discutir, alrededor de 2 horas, la votación fue dividida, 6 y 6. El licenciado de las Casas dijo entonces, no puedo, si hay división a este grado. Y entonces presentó su renuncia. Yo creo que las principales aportaciones, uno, la participación de los alumnos y de los maestros dentro de la comunidad universitaria como una legítima aspiración a poder participar dentro de los procesos administrativos y electorales dentro de la propia universidad. Darle de alguna manera la libertad a que quien así lo deseara y tuviera los requisitos pudiera ser director de una facultad o rector o consejero técnico, consejero universitario, presidente de los alumnos. Se transparentan los procesos. Yo creo que en el 85 hay un parteaguas completamente de la universidad que vivimos hoy, una universidad diferente. ¿Por qué? Porque con el Liceo Torres Medina se sientan las bases para una nueva ley orgánica, efectivamente, procesos administrativos estructurados, articulados, que le dieran certeza al manejo de los recursos, tanto propios como los recursos federales y estatales, y de alguna manera darle estas posibilidades de desarrollo académico. Voy a hablar a título personal, ¿no? Ya, toro pasado. A pesar de esos 40 años, yo en ese entonces era consejero universitario. Ya había tenido participación activa dentro de la universidad, como presidente de sociedad de alumnos, consejero técnico, y entonces era consejero universitario. Sí había ese ambiente, ¿no? de inconformidad, pero como es en todos los lados, ¿no? Muy callado, nadie decía nada, todo parecía que estaba planchado y no había un detonante. Y yo pienso que el detonante fue el aferrarse el licenciado de las Casas a repetir como rector. Yo pienso que eso fue. Yo pienso que si hubiera dejado correr las cosas, que si hubiera habido una elección del rector, hubiera sido Sergio de la Torre u otro, difícilmente el movimiento hubiera aprendido en ese momento. A lo mejor después, pero en ese momento no se hubiera dado esto. De repente lo tratamos de rescatar, actividades en facultades como la nuestra, filosofía y letras, pero pues realmente ya no hay esa efervescencia que había en estudiantes con sentido crítico, que le preocupaba la situación de México, la situación del mundo, que sí se dio en una época, no más que se polarizó. Claro que uno aprende a reconocer que con muy buenos intereses, con muy buenas intenciones, los estudiantes participan, como participamos, en movimientos de diferente tipo, social, pero que no faltan lobos de mar que los capitalizan para sus intereses políticos. Pues ahora tenemos la reflexión de que después de la derrota del villismo no hemos podido levantar realmente un movimiento democrático en el Estado. Y siempre hemos tenido esa inquietud, o sea, de qué pasa con nuestro Estado, por qué este ambiente tan conservador. Yo siento que fue un movimiento un tanto por cuanto inducido, o sea, había como intereses ahí que querían, pues, hacer un recambio del grupo político que gobernaba en el Estado y de alguna manera, pues, supieron cómo llamarnos a los estudiantes y nosotros los jóvenes siempre somos inquietos. Y siempre tenemos aspiraciones y de hecho pues nos sumamos, toda mi generación se sumó al movimiento, fue muy importante nuestra generación. La escuela, facultad y universidades de Chihuahua fueron plurales siempre, desde su origen, plurales y muy respetuosos. Convivíamos, izquierda, derecha, centro, de todo. Era
preciosa. Y en ese sentido era un compromiso generacional inmenso. Dos generaciones del siglo XX y XXI, al fin de cuentas. Yo lo viví. Y ahora nuestro compromiso es pues, pedirles primero perdón porque les redujimos sus horizontes de esperanza. Todavía no puedo hablar como gente. Me gana la emoción. Los muchachos participaban del movimiento mundial. Entre el mundo había la efervescencia. Y Chihuahua ya estaba dentro. Fue un movimiento, así lo veo yo, que recordó a Francisco I. Madero, porque si no mal recuerdo, alguien en el Consejo Académico votó por Francisco I. Madero, lanzando el mensaje de la no reelección. Pero creo que por la naturaleza del movimiento, pues fue, a diferencia del pasado, no tuvo un foco que digamos química, que digamos filosofía, que digamos derecho, ¿no? Sin embargo, a la hora de que se plantea con total y absoluta fuerza la oposición no reeleccionista de las casas, pues el movimiento cobra una dimensión de participación masiva. Eran tiempos de cambios, todavía dura. Lo que los universitarios se habían expresado en su conflicto, en un lado o en otro, reclamaban respuesta. Y era necesario encauzar todo aquello, porque si no lo hacíamos, como dije ahorita, se encausan solos, se van. Abrimos los cauces, y uno de ellos fue muy importante, uno de ellos que era muy importante era necesario darle una revisión a nuestra ley orgánica. Convocamos a una participación plural para que se expresara acerca de la ley orgánica. Y como resultado de eso, bueno, pues con el tiempo tuvimos una nueva ley orgánica. Fui el último rector de 3 años. Cuando el Congreso nos aprobó la ley orgánica, esto tuvo no esto que estoy diciendo de la reelección y de los 4 años, el haber aprobado una nueva ley orgánica para la universidad, pues fue motivo de mucho júbilo en los universitarios en aquel momento, toda vez que era uno de los, daba respuesta a muchas de las inquietudes que se habían exigido y se plasmaban en el conflicto recientemente vivido. Pues nada más exhortar a los universitarios que permanezcan unidos en defensa de esta institución, que no se dejen manipular por pequeños grupos que tienen intereses específicos y concretos, y por grupos extraños de la universidad que han estado interviniendo en esta problemática. Y que todos estos movimientos pues realmente no han tenido apoyo.